Era marzo, y la ciudad entera olía a pólvora, a azahar y a algo más que se filtraba en el aire como una promesa antigua. El bullicio de las fallas estallaba en cada rincón, mascletás que hacían temblar el suelo, bandas de música cruzando las calles, trajes brillantes que se movían como llamas humanas entre la multitud. Era imposible caminar sin sentir que el corazón latía al ritmo de los petardos. Para Jimena esas eran sus primeras fallas como residente en la ciudad. Había llegado hacía apenas 6 meses para compartir piso con Clara, una amiga de la universidad, y todavía le sorprendía cómo los días se transformaban cuando marzo abría la boca. El piso era un tercero sin ascensor, con ventanas que daban a una calle donde cada noche reventaban fuegos artificiales. Clara, alegre y caótica, había prometido que serían unas fiestas inolvidables, y lo decía con esa sonrisa suya que arrastraba a cualquiera. Pero lo que no había mencionado, o quizás sí, y Jimena no había escuchado, era que su hermana llegaría unos días a visitarlas. Jimena no esperaba nada especial. Sabía que se alojarían todos en el mismo piso, que el sofá-cama del salón volvería a desplegarse, que habría risas nocturnas y desayunos con sobras de chocolate con churros. Y entonces llegó él, Iker, el cuñado de Clara, el novio de su hermana. Pero no fue eso lo que la paralizó cuando lo vio entrar por la puerta. Fue su presencia, 1,80 m y algo de calma templada, cabello castaño oscuro, un poco despeinado, con la expresión serena de quien ha aprendido a observar antes de hablar. Tenía los ojos más grises que azules, o tal vez solo reflejaban la luz del atardecer. Saludó a todos con amabilidad, con una voz suave que vibraba grave en el pecho. A Jimena le tendió la mano, y en ese contacto breve, demasiado breve, ella sintió un corrimiento de tierra bajo los pies. Durante los primeros días no pasó nada. Comían juntos, bajaban a la calle a ver las fallas arder, se empapaban en olor a humo y fritura. Clara era el torbellino de siempre, habladora, generosa, sin frenos. Su hermana, Marta, más callada, observaba desde los márgenes. E Iker estaba siempre allí, pero nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Jimena se decía que lo imaginaba, que era su cuerpo aburrido, el que le pedía atención en medio de tanta fiesta, tanta gente. Que Iker solo era amable, educado, cálido en el tono justo. Pero entonces venían esos momentos, un cruce de miradas que se extendía un segundo más de lo debido, un roce de codo en medio del gentío, una risa compartida que quedaba flotando después de los demás. Una noche regresaron tarde de una verbena en una plaza cercana. Marta había subido antes. Clara iba detrás, hablando sin parar por el móvil. Jimena se quedó un momento en la entrada del edificio, buscando las llaves en el bolso. Iker, a su lado, fumaba con calma, el humo azul escapando de su boca con lentitud. ¿Te gustan las fallas?, le preguntó sin mirarla. Son una locura, dijo ella con una media sonrisa. Pero sí, me gusta que la ciudad arda. Él giró el rostro hacia ella, la miró como si pudiera leer entre líneas, como si entendiera que no hablaba solo del fuego. A veces hay que quemar cosas para ver lo que queda, murmuró él, y ella sintió un escalofrío, no por el frío de la madrugada, sino por cómo la frase se le quedó adherida a la piel. Subieron en silencio. El pasillo estaba oscuro. Jimena alargó la mano para encender la luz y sus dedos rozaron los de Iker. Fue apenas un segundo, pero el roce encendió algo, como un relámpago que no se ve, pero que deja su estela. Él se apartó antes. Sonrió casi como si pidiera perdón. Ella fingió que no había sentido nada, pero mientras se cambiaba de ropa en su habitación, aún sentía en los dedos ese calor invisible. Los días pasaron como si alguien los estirara. Las calles seguían llenas, los petardos tronaban a cada hora, pero dentro del piso el aire se espesaba.
Iker pasaba más tiempo en la cocina, Jimena también. A veces se cruzaban por casualidad, a veces no. Se hablaban poco, pero se miraban mucho, y en cada mirada había un universo de posibilidades no dichas. Una tarde salieron en grupo a ver una mascletá. La multitud los apretaba por todos lados. Marta y Clara iban delante. Jimena quedó al lado de Iker, atrapados entre cuerpos sudorosos y banderas. Cuando la primera explosión sonó, ella se sobresaltó. Él la miró y sonrió. ¿Primera mascletá de cerca? Asintió. El sonido la sacudía por dentro como si cada estallido le golpeara el pecho desde adentro. Relájate, dijo él, inclinándose hacia su oído. No luches contra el ruido. Deja que entre. La cercanía la mareó. El aliento de Iker le rozó el cuello. Su voz le vibró directamente en la piel. Y luego, sin buscarlo, sin pensarlo, sus manos se rozaron, primero apenas, luego intencionalmente, un contacto mínimo. Pero cuando él no se apartó, cuando ella tampoco lo hizo, la sangre le subió a las mejillas. No se tomaron de la mano. No fue un gesto evidente, pero esa línea de contacto entre sus dedos fue más íntima que cualquier caricia. Al volver al piso, todos estaban exhaustos. Clara se encerró en la ducha. Marta se estiró en el sofá con los pies cruzados. Jimena se quedó en la cocina llenando vasos de agua, buscando algo que no sabía nombrar. Iker entró detrás. Cerró la puerta con cuidado. ¿Estás bien? Ella asintió, pero sus ojos la traicionaban. No puedo dormir, dijo, apenas. Él no respondió. Caminó hacia ella, despacio, como si cada paso lo midiera con precisión. Yo tampoco, murmuró, y se quedaron allí, frente a frente, en esa cocina demasiado pequeña, demasiado silenciosa. El murmullo de la ciudad llegaba apenas por la ventana. Jimena sintió cómo su pecho se aceleraba, cómo su piel se encendía solo con tenerlo tan cerca. Él levantó una mano, muy despacio, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. No era un gesto inocente, era una caricia medida, cargada de todo lo que no estaban diciendo. El dorso de sus dedos le rozó la mejilla y Jimena cerró los ojos. No se besaron, no aún, pero el aire que compartieron en ese centímetro de distancia los convirtió en cómplices de algo que ya no tenía regreso. Esa noche no durmió, o si durmió, fue un descanso superficial, quebrado por imágenes borrosas que la despertaban con un calor pegado al vientre. Recordaba sus dedos sobre su mejilla, recordaba el tono bajo de su voz como una línea invisible arrastrándosele por la espalda, y recordaba, más que nada, cómo había contenido el impulso, animal, urgente, innegable, de besarlo. A la mañana siguiente la cocina olía a café y pan tostado. Marta hablaba por teléfono en el balcón. Clara, aún en pijama, revolvía azúcar en su taza como si batiera pensamientos. Jimena entró descalza, el pelo enredado, el cuerpo tenso. Iker estaba de espaldas sirviendo 2 tazas más. ¿Te sirvo?, preguntó sin volverse. Sí, por favor, dijo ella, y su voz salió más baja de lo esperado. Le tendió la taza. Los dedos se rozaron otra vez, y otra vez ese relámpago. El día transcurrió entre preparativos. Era la nit del foc, la noche más intensa de las fallas. Irían al centro, buscarían un sitio para ver los fuegos artificiales, cenarían algo callejero. El plan no podía ser más simple o más cargado. Jimena eligió con más cuidado su ropa, no un vestido llamativo, sino algo sencillo, vaqueros ajustados, blusa suelta, labios pintados con un rojo discreto. Sabía que él la miraría y sabía que ella también lo buscaría en medio del gentío. Al caer la noche, las calles eran un hervidero de voces, risas, bengalas y pasos apurados. Las luces colgaban entre balcones, las fallas aguardaban su destino, erguidas como gigantes condenados. Iker caminaba detrás de ellas, atento. No decía mucho,
No necesitaba hacerlo. Encontraron un rincón entre dos edificios desde donde se vería el espectáculo. Clara compró bocadillos. Marta desapareció un momento entre los puestos. Jimena se quedó sola. O casi. ¿Tienes frío?, preguntó Iker colocándose a su lado. Ella negó. Pero él ya se había quitado la cazadora y se la ofrecía. Jimena la aceptó sin protestar. Al ponérsela sintió su calor pegado al forro, su olor, ese aroma tibio a piel masculina que mezclaba colonia con algo más oscuro, más íntimo. Se la cerró hasta el cuello y bajó la mirada, temblando por dentro. «¿Por qué estás aquí?», le susurró sin mirarlo. «Porque tenía que estar», respondió él. «No contigo. Digo, con Marta, con todo esto». Él tardó en responder. Miraba al cielo como si buscara las palabras entre las estrellas. «Porque necesitaba alejarme, respirar, saber qué quiero». Jimena lo miró de perfil, la mandíbula tensa, la expresión que no sabía fingir. No era un hombre que se mentía. «¿Y ya lo sabes?». Iker giró hacia ella, los ojos encendidos por la luz de los faroles, la boca entreabierta, la respuesta contenida. «Empiezo a saberlo», dijo. No tuvo tiempo de más. Los fuegos comenzaron, un estruendo que les hizo alzar la vista, como si el cielo se partiera en dos. Colores, explosiones, destellos. La gente aplaudía, gritaba, reía, pero Jimena solo lo veía a él iluminado a ráfagas, hermoso y serio, como si los fuegos le hablaran directamente a la piel. Fue entonces que sucedió. En medio del estruendo, de los cuerpos apiñados, de la música lejana, él le tomó la mano. No fue un gesto rápido ni accidental, fue una elección. La sujetó con fuerza, con firmeza, con deseo. Jimena sintió cómo su pulso se desbocaba. Se miraron, un segundo, dos. Luego ella entrelazó sus dedos con los de él. Ya no había espacio para malentendidos. Cuando regresaron al piso, todo fue distinto. Clara y Marta seguían con la euforia de la fiesta. Jimena y Iker parecían arrastrar otro tipo de fuego, más lento, más peligroso. Se miraban cuando nadie los veía, se rozaban los brazos en el pasillo, y en cada gesto latía una pregunta sin responder. Esa madrugada, cuando la casa dormía, Jimena salió al salón por un vaso de agua. El piso estaba en silencio. Solo el zumbido tenue del refrigerador, el tic-tac del reloj sobre la puerta. Caminó descalza, el suelo frío bajo los pies, la boca aún caliente de vino y deseo. Y él estaba ahí, sentado en el sillón, en la oscuridad, solo con una manta sobre las piernas. No dormía. Miraba hacia la ventana, hacia la calle vacía y todavía perfumada de pólvora. Jimena se detuvo, el corazón golpeándole el pecho. Iker la vio. No se movió. Solo levantó la mano y palmeó el asiento junto a él. Ella fue. Se sentó despacio, muy cerca. Él no dijo nada. Solo estiró la manta, la cubrió también, y así, con las piernas apenas tocándose, con el aliento compartido, se quedaron en silencio. «Esto es una locura», murmuró ella. «Lo sé», respondió él. «No deberías estar aquí». «Pero lo estoy», y esa frase fue la llave. Jimena giró el rostro, lo miró con una mezcla de rabia y deseo, y él la miró como si se lo hubiera prometido desde el principio. El primer beso no fue suave, fue urgente, fue un choque de bocas hambrientas, de respiraciones entrecortadas, de manos que no sabían por dónde empezar. Iker la tomó por la nuca, la atrajo con fuerza. Jimena se rindió con un gemido suave, sintiendo cómo su cuerpo se encendía al contacto. Sus labios se abrían y cerraban con desesperación. Sus lenguas se buscaban como si tuvieran siglos separados. Las manos de él viajaban por su espalda, por sus costados, dibujando líneas invisibles que la hacían estremecer. Ella hundía los dedos en su cabello, lo acariciaba con ansias, como si pudiera retenerlo así para siempre. Cuando se separaron, estaban jadeando, las frentes juntas, las manos aún entrelazadas. «No puedo parar», susurró él con la voz rota. «No pares», dijo ella temblando.
En ese instante supieron que ya era tarde para volver atrás. La mañana fue extraña, no por lo que hicieron, sino por cómo se despertaron. El sillón seguía allí, el mismo, las paredes, el silencio, la manta sobre sus cuerpos entrelazados. Pero algo en el aire era diferente. Iker la miró con los ojos aún nublados por el sueño y le acarició la mejilla como si no estuviera seguro de que ella siguiera allí. Jimena apenas pudo sostenerle la mirada. Sabía que no había vuelta atrás, no por el beso, no por la caricia, sino por cómo se había sentido al quedarse dormida con su respiración en la nuca, con su pecho pegado a su espalda, por cómo el calor entre sus piernas no desaparecía, incluso después de tantas horas. Iker no dijo nada. Le besó la frente, se incorporó en silencio y fue al baño. Ella se quedó en el sillón, con las piernas cubiertas y la mente llena de un eco punzante. ¿Y ahora qué? Durante el desayuno nadie sospechó. Marta hablaba con entusiasmo de la crema que se acercaba. Clara hacía bromas sobre la resaca colectiva. Jimena no hablaba mucho, pero miraba. Observaba a Iker como si pudiera leer en su espalda todo lo que no se habían dicho. Él tampoco era el mismo, se movía con lentitud, como quien no quiere romper algo delicado. Ese día bajaron de nuevo a la calle. La ciudad estaba cambiando. Las fallas, hermosas e intactas hacía unos días, ahora tenían grietas. El humo empezaba a colarse por las esquinas. Quedaba poco, en pocas horas todo ardería. La tarde fue larga. Caminaban en grupo, pero Jimena e Iker se mantenían al margen, atrapados en su burbuja silenciosa. Cada vez que se rozaban, un escalofrío le subía por la espalda. Cada vez que él le rozaba la mano con los dedos, sentía el impulso de llevárselo a un rincón y comérselo a besos. Pero no podían, no todavía. La noche cayó, las calles se llenaron. Gente con cámaras, con cervezas en la mano, con niños sobre los hombros. Se encendían luces, se escuchaban sirenas. La tensión crecía. Era la noche del fuego, de la destrucción, de lo que no volvería. Clara y Marta se adelantaron para conseguir sitio. Jimena se quedó rezagada, fingiendo que buscaba algo en su bolso. Iker la esperó, como si lo hubieran ensayado. Cuando estuvieron solos, entre el ruido y la marea humana, se acercó. Le tocó la mano. Fue apenas un roce, pero sus ojos dijeron lo demás. «Esta noche», murmuró él, casi sin mover los labios. Ella no preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. Después de la cremá, después de que las fallas fueran pasto de las llamas, regresaron al piso entre humo y ceniza. Clara iba extasiada, riendo con Marta, grabando lo que quedaba de las calles. Iker y Jimena iban detrás. Caminaban juntos, pero sin tocarse, aunque el deseo, esa electricidad callada, les rozaba por dentro como brasas encendidas. Esa noche esperaron a que todo estuviera en silencio, esperaron a que las luces se apagaran, a que la casa respirara dormida. Jimena se lavó los dientes con manos temblorosas. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Los ojos oscuros, el rostro encendido, la boca apenas hinchada por besos que aún no habían sucedido. Iker la esperó en el pasillo, sin palabras. La miró desde la penumbra, apoyado contra la pared. Ella caminó hacia él como si sus pies ya supieran. Lo besó antes de que dijera nada. Lo besó con hambre, con furia, con necesidad. Y él respondió. Las manos de Iker se deslizaron por su espalda, bajaron por su cintura, la apretaron contra él. Sus bocas se abrían con desesperación, se buscaban, se perdían. Jimena lo empujó hacia su habitación, cerró la puerta con la espalda y lo besó como si el mundo se deshiciera. Se desnudaron sin prisa, sin torpeza, como si ya se conocieran, como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Las manos de él le recorrían la piel con una devoción lenta, con un fuego que le encendía la sangre. Sus labios bajaban por su cuello, por sus clavículas,
por cada curva de su cuerpo como si fueran terreno sagrado, y ella se rendía. Cada gemido era una confesión, cada caricia una decisión. Hicieron el amor con la calma de los que saben que esa noche lo cambia todo. Iker se movía dentro de ella con una intensidad que le nublaba la vista. Sus cuerpos se enredaban, se apretaban, se devoraban. Ella sentía cada latido, cada estallido, como una chispa que se le encendía desde el centro. Cuando terminó, cuando ambos se quedaron enredados entre sábanas y suspiros, con el sudor pegado a la piel y el corazón aún acelerado, Jimena lo miró y supo que no era un error, era un incendio, pero uno al que no podía ni quería apagar. El amanecer entró tímido, pero en la habitación aún flotaba el olor a piel caliente y a deseo satisfecho. Jimena abrió los ojos lentamente. Sentía los músculos adormecidos, el cuerpo blando y exhausto, como si su carne se hubiera rendido completamente. Iker dormía a su lado, con el brazo extendido hacia ella, la boca entreabierta, el rostro relajado. Lo contempló unos segundos, en silencio. En esa quietud, su respiración le pareció una melodía antigua, algo que ya conocía antes de conocerlo. Deslizó la mano por su pecho, despacio, con una ternura nueva. No quería despertarlo, pero también necesitaba tocarlo, confirmar que era real, que había pasado, que el cuerpo que la había habitado con tanta pasión aún estaba allí, tibio y vivo, y sin embargo, debajo del calor, un nudo, un pensamiento que se colaba como humo frío por la nuca. ¿Y ahora qué? Se levantó despacio, se envolvió en una camiseta suya, grande, suave, aún con su olor, y fue a la cocina. Necesitaba agua, aire, algo. Mientras bebía, sintió unos pasos suaves detrás. Se giró. Iker estaba en el umbral, con la mirada turbia de quien apenas ha salido del sueño. Se acercó, le pasó una mano por la espalda y la atrajo hacia sí, apoyando la frente en la de ella. «Buenos días», dijo con voz rasposa. «Buenos días», respondió ella, sin moverse. Estuvieron un momento así, envueltos en ese silencio íntimo, sin necesidad de apurar el día. Luego, las voces en el pasillo. Marta, Clara, el mundo volviendo. Iker se apartó, dio un paso atrás, y en esa distancia ella sintió el primer temblor. Durante el resto del día, todo fue más tenso. Marta parecía no notar nada. Clara sí, o quizás solo intuía. Jimena evitaba mirarlo frente a los demás, evitaba los roces. Pero el cuerpo no miente. Cada vez que él pasaba cerca, cada vez que escuchaba su voz, una corriente la sacudía por dentro. Más tarde salieron todos juntos al paseo, como si fuera cualquier otro día. Tomaron algo en una terraza. Hablaban de trivialidades, del regreso, del fin de las fallas, pero para Jimena todo era un decorado, porque sabía que lo que había sucedido no podía quedarse en una habitación cerrada, no después de haber sentido lo que sintió, no después de ese tipo de contacto tan pleno, tan hondo. Cuando regresaron, Iker se encerró en el baño. Jimena fue a su cuarto, se echó sobre la cama con los brazos cruzados bajo la cabeza. Pensó en su piel sobre la de él, en su lengua bajando por su vientre, en su voz susurrándole cosas que no recordaba con palabras, pero sí con el cuerpo, y entonces una leve llamada a su puerta. Ella se incorporó. Iker asomó la cabeza. Estaba serio. «¿Podemos hablar?» Ella asintió. Cerró la puerta con suavidad detrás de él. Se quedaron de pie, uno frente al otro, como dos animales midiendo el peso del salto. «No quiero que esto sea un error», dijo él finalmente. «¿Y lo es?» «Number no para mí. Pero no sé qué hacer con todo lo demás». Jimena bajó la mirada. Sabía que ese todo lo demás significaba Marta, significaba Clara, significaba la vida antes del fuego. «Yo tampoco sé», murmuró, «pero no quiero fingir que no pasó nada». Iker se acercó, le acarició el rostro. Su pulgar recorrió su mejilla con una ternura contenida. «No puedo fingir»,
dijo. No después de tocarte así. Ese así la encendió de nuevo, como si su cuerpo recordara el tacto antes que la mente. Se acercó a él, apoyó la cabeza en su pecho, cerró los ojos, respiró su olor. Entonces no lo fingamos. Y se besaron. Despacio esta vez. Un beso largo, profundo, sin urgencia, sin locura. Solo dos bocas reconociéndose, sabiendo que el deseo había sido solo la puerta de entrada. Durmieron juntos otra vez. Y otra vez la piel fue refugio, fue confesión. Pero esta vez no hicieron el amor con desesperación, sino con ese ritmo suave que solo aparece cuando el cuerpo ya sabe que está en casa. Se tomaron su tiempo, se tocaron con devoción, se murmuraron cosas que no necesitaban ser dichas. Al amanecer, Iker la miró, desnuda entre las sábanas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él. Jimena lo miró, respirando hondo. «No lo sé, pero sé lo que no quiero, perder esto». Él asintió, se inclinó, la besó en la frente. En la habitación todo olía a fuego, pero esta vez no uno que destruye, sino uno que permanece, que calienta, que permanece en las brasas, aunque el mundo alrededor estuviera a punto de estallar. El lunes llegó con un tono distinto. El aire ya no olía a pólvora, sino a cenizas. Las calles estaban sucias, el cielo más bajo. Los turistas se marchaban, los puestos se cerraban, y en el piso el silencio era otro, más cargado, más frágil. Clara preparaba su maleta entre bromas. Marta recogía sus cosas sin demasiado apuro, pero con el gesto distraído de quien ya piensa en lo que sigue. Jimena, sentada en la mesa con una taza de café entre las manos, las observaba moverse como si todo hubiera vuelto a ser lo que era. Pero número. Nada era lo que era. Iker estaba en su habitación. No salía, no desde anoche. Habían dormido juntos otra vez, pero no hablaron, no después. Él se quedó quieto, abrazándola por detrás con la mano en su cintura, la respiración lenta, y ella se quedó así también, sabiendo que esa quietud era una decisión o un miedo. Cuando Marta anunció que se irían en 2 horas, Jimena sintió que algo dentro se contraía, como una cuerda que se aprieta al tirar demasiado fuerte. Fue al baño, se miró en el espejo, se vio pálida, ojerosa, los labios marcados aún por besos recientes. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en sus ojos. No era tristeza, era certeza. Sabía lo que quería y sabía que podía perderlo. 1 hora después, Iker apareció en la cocina. Llevaba el cabello húmedo, el rostro serio. Jimena lo vio entrar y algo dentro de ella se quebró en un punto sutil, como cuando el hielo cruje bajo el peso del pie. «¿Puedo hablar contigo?», dijo él. Ella asintió. Fueron al salón vacío. Se sentaron en extremos distintos del sofá. La distancia era incómoda, artificial, pero necesaria. «No sé cómo empezar», dijo él mirando al suelo. «Dime lo que piensas», pidió ella con voz tranquila. Iker levantó la mirada y allí estaba todo: el miedo, la culpa, el deseo, el anhelo. «No quiero hacer daño a nadie», dijo, «pero tampoco quiero irme fingiendo que esto no fue real, que tú no eres real para mí». Jimena tragó saliva. La voz le temblaba por dentro. «Tampoco quiero que te vayas sin decirlo, sin saber si esto...» «¿Puedes seguir?». Él se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas. «Sé que lo que hicimos está mal en muchos sentidos, pero no puedo arrepentirme, porque ha sido lo más honesto que he sentido en mucho tiempo». Ella se acercó, puso una mano sobre la suya, él la miró, y en ese contacto volvió a estallar el silencio. «Entonces no lo soltemos aún», susurró ella. «No lo arrastremos por los rincones. Si vamos a sufrir por esto, que sea con la verdad delante». Iker se inclinó, le besó los nudillos, luego la frente, y luego, por fin, la boca. Un beso lento,
de despedida y de promesa. Minutos después, Clara entró a buscar las últimas cosas. Marta preguntó si alguien había visto su cargador. Todo volvió a moverse, las mochilas, los saludos, las llaves. Jimena lo acompañó hasta la puerta. Nadie sospechó. Y justo antes de cruzar el umbral, Iker se giró, se acercó a su oído y dijo: «Dame tiempo, pero no me olvides». Ella asintió, con el pecho apretado y los labios mordiéndose el nombre que no pronunciaría frente a nadie. Cuando se cerró la puerta, se quedó en pie, mirando el hueco vacío que él dejó. La casa parecía más grande y más muda. Pasaron días, una semana, 10 días. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Pero una noche, mientras el cielo ardía en tonos violetas, mientras la ciudad regresaba a su ritmo habitual, mientras la vida volvía a fingir normalidad, el timbre sonó. Jimena se acercó con el corazón en la garganta, abrió la puerta y allí estaba él, sin equipaje, sin palabras, solo con los ojos llenos de certeza. «No pude más», dijo. «No quiero imaginarte. Quiero tenerte». Ella no respondió. Lo atrajo dentro y se besaron como si el tiempo hubiera esperado por ellos, como si el fuego de las fallas no se hubiera extinguido nunca, como si el deseo fuera, finalmente, algo que ya no tenían que esconder.